Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gusto de verlos. Pónganse de pie conmigo, por favor. Vamos a Santiago, capítulo 5. Esa es nuestra lectura del día de hoy, nuestra lectura bíblica. Y con eso terminaremos Santiago. Santiago, capítulo 5. Dice así: Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones para el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Tome su asiento, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esta nueva vida que nos has dado esta mañana. Es por ti que respiramos tu aire, tú haces palpitar nuestros corazones. Tú nos trajiste aquí, Señor, el día de hoy, con los hermanos, juntos para alabarte, para orar a ti, para escuchar tu palabra predicada, para ser instruidos, para ser santificados. Y oramos, Señor, que en estos últimos días, así como la advertencia que hace Santiago aquí, aquellos hombres impíos que pensaban solo en ellos, su Dios era su riqueza. No queremos ignorar la advertencia para nosotros.
Oramos, Señor, para que lo único que satisfaga nuestros corazones no sea este mundo ni las posesiones materiales que tú nos has dado, sino tú, que tú seas quien satisfaga nuestros corazones por completo. Que no encontremos satisfacción en ningún otro lugar, pero en ti. Tú eres nuestra riqueza, tú eres nuestro tesoro. Y mientras esperamos tu regreso, ayúdanos a ser pacientes, pacientes unos con otros. Ese es el mensaje de Santiago. Perdonándonos unos a otros aquí en la iglesia. Mientras esperamos tu glorioso retorno. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos hoy, aquí, el domingo, el día que hemos apartado para alabar y bendecirte. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada estudiamos Primera de Juan 5, 6 al 12, donde aprendimos que la fe victoriosa, la fe que salva, acepta el testimonio de Dios el Padre con respecto a su Hijo. Acepta la totalidad de lo que es Cristo. El testimonio de Dios, dice Juan, es el que nos ha dado vida eterna. Ese es el testimonio de Dios, según Juan, que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5:11. Dios, quien no puede mentir, ha prometido que en Jesús Él ha dado vida eterna a aquellos hombres y mujeres que creen en Él como Salvador. El punto es que Dios promete vida eterna y no vida temporal. Promete seguridad eterna de salvación a todos aquellos que se acercan confiando en Jesús como su Salvador. Hay seguridad eterna de salvación para los creyentes y esto debe animarnos en nuestro peregrinaje como cristianos en este mundo. Esta doctrina del cristianismo bíblico es conocida como la perseverancia de los santos o la seguridad eterna. Carlos Spurgeon dijo con respecto a esta doctrina lo siguiente, y cito: cuando escuché decir que el Señor guardaría a su pueblo hasta el final, debo confesar que la doctrina de la preservación final de los santos fue un cebo, una carnada, que mi alma no pudo resistir. Pensé que era una especie de seguro de vida, un seguro de mi carácter, un seguro de mi alma, un seguro de mi destino eterno. Sabía que no podría mantenerme a mí mismo. Pero si Cristo prometió guardarme, entonces estaría a salvo para siempre. Fin de la cita. Esta doctrina no es el invento de los hombres para cubrir o solapar su pecado, sino más bien es el testimonio de Dios expresado en la Biblia con el objetivo de proveer la seguridad a nuestros corazones inseguros y frágiles. Esta doctrina le da gloria a Dios. Así podemos decir lo que las Escrituras dicen desde Génesis hasta Apocalipsis. De Jehová es la salvación. A Él sea la gloria. No es el esfuerzo del hombre. Y hoy estudiaremos el pasaje que expresa tal seguridad en la salvación. Estudiaremos el propósito por el cual el apóstol Juan decidió tomar lápiz y papel y así escribir esta hermosa carta. Nuestro estudio de hoy es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Este es el sermón número 25 de la serie Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Y el título de mi sermón es Dios testifica de la seguridad eterna. Dios testifica de la seguridad eterna. El pasaje dice así: estas cosas les he escrito a ustedes estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ese es el pasaje, lo leo de nuevo. Primera de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.
Mi proposición para ustedes es la siguiente. Como cristiano, debes saber que Dios, a través de las Escrituras, revela que aquellos que son salvos por medio de Jesucristo son sin duda verdaderamente salvos. Lo repito. Como cristiano, debes saber que Dios a través de las Escrituras revela que aquellos que son salvos por medio de Jesucristo, es decir, aquellos que han puesto su confianza, aquellos que han tenido fe en Jesucristo, son sin duda verdaderamente salvos. Mi bosquejo, tengo 2 puntos. El primero se titula La Escritura, la base de la doctrina de la seguridad eterna. Esa es la primera parte del versículo 13. Y el punto número 2 es el propósito. Deben conocer la doctrina de la seguridad eterna. La segunda parte del versículo 13. Entonces, veamos el punto número 1. La Escritura, la base de la doctrina de la seguridad eterna. La primera mitad del versículo 13 dice así, lo leo una vez más. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan está a punto de presentar con total certidumbre la doctrina de la seguridad eterna de la salvación de los creyentes. Y lo que se puede notar es que su argumentación de esta doctrina no está basada en su experiencia, sino más bien lo que sabe que es verdad. Recordemos que él está siendo inspirado por el Espíritu Santo y lo que está escribiendo es escritura inspirada. Y esta escritura es la base de su enseñanza, es la base de su doctrina. Véalo allí conmigo en el versículo 13. El texto dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen. Al decir esto, Juan se está refiriendo a todo el contenido de la carta, es decir, a todas las doctrinas que ya ha explicado en esta carta, las cuales revelan verdades y demuestran quiénes son los verdaderos creyentes. Y hace una diferencia entre ellos, los verdaderos creyentes, y los falsos creyentes. Por ejemplo, Juan les escribe la revelación de Dios, la Escritura, para que no pequen. Juan aquí está enseñando que la Escritura es el método preventivo en contra de la práctica del pecado. Y al mismo tiempo nos enseña que si un creyente peca, éste tiene abogado quien intercede a su favor para con el Padre. Estoy hablando de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, les escribo estas cosas, lo que acaba de escribir, la Escritura, para que no pequen. El objetivo de la Escritura es para que el creyente no viva practicando el pecado. Y si alguien peca, dice Juan, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El punto es que Juan está usando la Escritura para comunicar verdades eternas de seguridad a los creyentes. En este pasaje, el mensaje es alentador. Juan, como buen maestro piadoso, no desea que su audiencia peque. Pero Juan sabe de la posibilidad de que esto ocurra. De hecho, sucederá. Así que les comunica que si alguien peca, recuerde que Jesús es su abogado defensor ante el Padre. Esto comunica seguridad de la salvación. Un versículo después, en Juan 2:2, dice, él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Este mensaje es alentador. Este pasaje eleva la seguridad de la salvación, pues Juan nos recuerda que Jesucristo, al morir en la cruz, propició, es decir, apaciguó la ira de Dios que existía en contra nuestra.
Ya no hay más ira divina en contra de los creyentes. Ya no hay condenación de infierno eterno para los creyentes por la obra redentora de Cristo en la cruz. Creo que aquí es importante hacer una aclaración. Y es una aclaración que me va a tomar un poco de tiempo. Esta doctrina bíblica no es una licencia para pecar. Absolutamente no. El creyente, por definición, no vive practicando el pecado. Juan explica esta doctrina aquí mismo en su carta. En Juan 3, 9 al 10 dice, ninguno que es nacido de Dios, es decir, el creyente, el que ha sido regenerado, practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros ya estudiamos esto anteriormente, pero es bueno recordarlo aquí. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, versículo 10. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí hay ciertamente una tensión o conflicto, por lo menos en nuestras mentes, no en las mentes, no en Dios. Pues pareciera que Juan está enseñando dos verdades que se contradicen. Por un lado nos dice, si pecas, tienes quien te defienda. Jesucristo es tu abogado. Él pagó por tus pecados. Él los propició. Y por el otro lado, el creyente no practica el pecado. Pareciera ser dos ideas, dos verdades que están en contradicción. Pero si están en contradicción es en nuestra mente, no en la mente de Dios. La palabra que nos ayuda a resolver esta tensión es el verbo practicar. Esto apunta a un estilo de vida caracterizado por el pecado de una persona. Si tú eres caracterizado, caracterizada, conocido, conocida por una vida de pecado y profesas ser cristiano, es muy probable que no seas cristiano. Porque eres caracterizado por la práctica de ese pecado. Esa es la palabra que nos ayuda a entender esto. El creyente, tristemente, como creyentes, pecamos. Eso es una realidad que no podemos evitar. El mismo Juan nos habla de esto. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la implicación? Que pecamos. Porque venimos a confesar nuestros pecados al Señor. La implicación es que pecamos, ¿verdad? Incluso él dice acerca de los falsos creyentes, ellos niegan que han pecado. Los creyentes no negamos que hemos pecado y no negamos que pecamos. Pero no somos conocidos por la práctica del pecado. No somos caracterizados por la práctica del pecado. Somos caracterizados y conocidos porque amamos la santidad. Sí, hay una lucha. Sí, es difícil. Pero no somos caracterizados porque practicamos el pecado. Somos caracterizados porque buscamos vivir en santidad. Porque reconocemos nuestros pecados y no solo los reconocemos, sino que nos arrepentimos de ellos y seguimos adelante. Eso es lo que caracteriza a un creyente. A un creyente busca vivir una vida recta. No para ser salvo. No para mantenerse salvo, sino por amor a Dios, por amor a sus hermanos. Eso es lo que caracteriza a un creyente. Recordemos que en el momento de la salvación, el Espíritu Santo obró la regeneración en los creyentes. De estos, es decir, de los creyentes, fue removido el corazón de piedra que tenían y fueron provistos, se les dio un nuevo corazón. Este corazón nuevo ahora es de carne, el cual es sensible a Dios y a su palabra y también es sensible a sus propios pecados. Pues ahora el creyente está vivo espiritualmente y está consciente en el momento que peca.
Así que Dios en su sabiduría ha proveído en la Escritura la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, pues esta provee paz. Sin esta doctrina, los creyentes caeríamos en la desesperanza al ver qué tan frágiles somos en nuestra obediencia a Dios. Si esta doctrina, hermanos, no existiera en las Escrituras, caeríamos en la desesperanza. No entenderíamos, estaríamos dudando todo el tiempo acerca de nuestra salvación. Recuerda que Juan dice que quien no peca hace a Dios mentiroso. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, lo mencioné hace un momento, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La implicación lógica, hermanos, es que los creyentes no practicamos, no vivimos en pecado, pero pecamos. Y eso es importante para entender la doctrina de la seguridad eterna. ¿Okay? Por eso estoy argumentando y aclarando esto. Lo que primero debemos saber es que el problema del pecado en los seres humanos es radical, es decir, de raíz. Todo el ser del hombre o mujer está impregnado por el pecado, tanto en su parte inmaterial, es decir, su alma y espíritu, es sinónimo, es lo mismo, como en su parte material, su cuerpo. Y el milagro más grande que Dios hace en los creyentes es en el momento de la aplicación de la salvación. Es cuando la persona escucha el evangelio de salvación por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo regenera o renueva o lo hace nacer de nuevo. Juan lo describe en su carta como nacido de Dios. Este cambio radical de raíz se da en la parte inmaterial del individuo. Este nuevo corazón del que estoy hablando se da en la parte inmaterial del individuo, la mente y el corazón. Esto produce una devoción renovada por Dios y por Jesucristo en el corazón de esta persona. Existe ahora en el creyente un deseo por santidad y obediencia a Dios. Existe ahora en el corazón del creyente nuevas inclinaciones. Su posición por defecto o su posición inicial ya no es hacia el mal, sino hacia la vida justa. El problema surge, o la tensión de la que estoy hablando, surge puesto que el cuerpo físico, que también está radicalmente impregnado por el pecado, al momento de la salvación por el Espíritu Santo, no fue afectado, no fue cambiado, no fue regenerado. Sigue en su estado original caído. Conserva su naturaleza caída. Todavía desea pecar. Espero que pueda ver esta tensión y este conflicto. Hemos sido renovados, tenemos un nuevo corazón, nuestro corazón anhela amar a Dios, obedecer a Dios, amar a los hermanos, puesto que hemos sido cambiados radicalmente en nuestro interior. Pero no así en este cuerpo físico. Este no ha sido renovado. Y esa es nuestra esperanza final, ¿correcto? ¿Acaso no esperamos todos un cuerpo nuevo? ¿Acaso no anhelamos el día que el Señor venga y nos dé un cuerpo nuevo donde tengamos por primera vez un cuerpo libre en su totalidad de la influencia y de la presencia del pecado? Y por primera vez, hermanos, en ese día podremos amar a Dios como Él lo pide. Podremos obedecer a Dios como Él lo pide. Es por eso que el creyente anhela el retorno de Cristo. Lo anhela, es algo que desea. Entonces, volviendo a la tensión,
Este cuerpo no ha sido afectado por esa regeneración interna. Así que el creyente verdadero con su corazón, con su parte inmaterial, busca, desea vivir una vida santa. Y poco a poco aprende obediencia a Dios y somete su cuerpo caído a la obediencia a Cristo. Pero lucha para esto. El cuerpo presenta lucha. El cuerpo presenta resistencia, oposición. Este cuerpo está viciado y busca y desea lo pecaminoso, generando en los creyentes tensión, angustia, lucha. Esta lucha a veces se pierde. En esta lucha eventualmente los creyentes pecamos. Hermanos y amigos, si la salvación de los creyentes verdaderos dependiera de nuestra impecabilidad, es decir, de nuestra capacidad de no pecar, hace mucho tiempo que hubiéramos dejado de ser salvos. Hace mucho tiempo. Si nuestra salvación dependiera de nuestra capacidad de no pecar, hace mucho que nosotros hubiéramos perdido la salvación. Y estoy argumentando porque Dios argumenta lo contrario. Y eso es lo que le voy a demostrar en un momento. Vamos ahora a ver lo que dice Dios. Dice, ahí en el versículo 13, en su segunda parte, y a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Esta doctrina de la seguridad de la salvación no es para cualquier persona, sino única y exclusivamente para los que creen. Eso es lo que dice el texto. Para los que creen y confían en Jesucristo como Señor y Salvador. Es para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y fe en su nombre. Esto es confiar en todo lo que Él es y todo lo que Él representa. Es creerle a su palabra. Es creer y confiar en las doctrinas que encontramos en la Biblia. No es una fe ciega, sino una fe que sabe. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? La fe ciega, no. La fe ciega no es fe salvífica. La fe verdadera sabe, conoce, sabe. Tiene conocimiento de quién es Dios y quién es Jesucristo. Y ha experimentado la salvación y conoce lo que las Escrituras dicen de Él. Esta promesa de seguridad de salvación es para los que han obedecido al Evangelio. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es para los que han recibido el testimonio de Dios. ¿Se acuerda? Hablamos la semana pasada acerca de aceptar el testimonio de Dios. Pues esta salvación es para los que han recibido el testimonio de Dios en contra de ellos, que dice que son pecadores y que necesitan un Salvador. En el Evangelio de Juan, Juan inicia de esta manera. Voy a leer los primeros 12 versículos. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Este es Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Este es el lenguaje de rechazo. Rechazo a Jesucristo. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, testificar acerca de Jesucristo, a fin de que todos creyeran por medio de él, para que la gente pusiera su confianza en Jesucristo, los israelitas. Ese es el contexto. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, vino para dar testimonio de Cristo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Este es Jesucristo. Y escucha esto, y el mundo no lo conoció. Rechazo. Este es rechazo a Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estos son los israelitas. Rechazo. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, aquí está, a los que creen en su nombre. Vea el lenguaje. Rechazo, rechazo a Cristo, rechazo. Pero los que lo recibieron, eso no es rechazo. Eso es aceptación. Y aceptación en el contexto del primer siglo es aceptar que Jesucristo es quien dice ser Dios. Es aceptar quien Él dice ser, el Mesías. El único que puede salvar y perdonar pecados. A esos que lo recibieron, que recibieron toda la verdad acerca de Cristo, a ellos, Dios el Padre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque estos creen, confían en quien es Cristo. Esta doctrina, entonces, de salvación, no es para los incrédulos. Es para los que recibieron el testimonio de que ellos eran pecadores, porque si recibieron a Cristo es porque aceptaron que había pecado en ellos. Esa es la implicación. Ellos aceptaron que eran pecadores y que Jesucristo es el único que podía salvarlos. Más adelante esta verdad es repetida en el Evangelio de Juan. En Juan 3:18 dice, el que cree en Él, es decir, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La seguridad de la salvación es para los que han puesto su fe en el nombre de Jesucristo, no para los que han puesto su fe en la fe o su fe en la religión, cualquiera que ésta sea, o para los que han puesto su fe en sus buenas obras. No existe tal cosa delante de Dios, sino que han puesto su confianza para la salvación de sus almas en el nombre de Jesús. No existe nadie más que pueda salvar tu alma. Hebreos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Ahora, otra aclaración dentro de la aclaración. Espero no confundirlos. Pero cuando hablamos de fe en la salvación de los creyentes, estamos hablando de conversión. Y conversión no es otra cosa que transformación o el cambio del incrédulo en un creyente por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y esta conversión es una moneda de dos caras. Por un lado tenemos la fe y por otro lado de la moneda tenemos el arrepentimiento. De la fe ya hemos dicho que es confiar y creer en Jesucristo para salvación. Esto no es observable en sí mismo, pues toma lugar en el interior de la persona. Por el otro lado de la moneda, el arrepentimiento, es el cambio de comportamiento observable. Este cambio se caracteriza por la vida piadosa que antes de la conversión no existía. Por ejemplo, en Hechos 15:3 dice, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Este es Pablo y Bernabé en camino a Jerusalén, a donde se dirigían a tratar el asunto de los judaizantes, quienes decían que era necesario que los cristianos se circuncidaran para ser salvos, lo cual es contrario a la salvación solo por fe. Ellos decían que debías de creer en Jesucristo y también circuncidarte. Esto es obras y esto arruina el evangelio. Es más, adultera el evangelio. Y en el capítulo 15 de Hechos se forma el primer concilio y la iglesia determina que eso no es así. ¿Okay? Entonces, Pablo y Bernabé
se opusieron fuertemente a esto. Entonces, en su viaje a Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria. Ahora, lo que Pablo y Bernabé vieron aquí no es nada más que el mayor milagro que Dios hace. Convierte a los pecadores más perversos en creyentes. Usted debe saber que tanto Samaria como Fenicia eran ciudades perversas, idólatras. Las Escrituras las describen de esta manera, como idólatras. En Samaria y Fenicia se practicaba la hechicería, orgías, depravaciones sin límites. Pero note, Pablo y Bernabé relataron detalladamente la conversión de los gentiles que allí vivían. El evangelio llegó allí. Felipe predicó en Samaria y por fe se convirtieron. Creyeron en Cristo. Ese es un lado de la moneda. Providencialmente, unos años después, Pablo y Bernabé, y en su camino a Jerusalén, pasan por estas ciudades y ven la conversión de ellos. Es observable. Ya no son lo que eran antes. Ya no son idólatras. Ya no practican el pecado como lo hacían antes. Hubo una conversión, hubo una transformación. Eso es la fe salvífica. Por un lado, el creer y confiar en Cristo, y por el otro lado de la moneda, un cambio de vida. La fe es la base de la justificación. La fe es la base de la seguridad eterna. Tenemos que tener cuidado con esto, porque ciertamente el arrepentimiento es el otro lado de la moneda, pero esta no es la base de nuestra salvación, sino la fe. ¿Se acuerdan los reformadores? Y nosotros lo seguimos predicando y creyendo el día de hoy. ¿Somos salvos solo? ¿Por gracia? Por medio de la fe. Es lo que los reformadores rescataron en el siglo XVI. Y nosotros lo seguimos predicando. Somos predicadores de la gracia, de la salvación por gracia. Pero la fe tiene este otro componente, este otro lado de la moneda. El arrepentimiento, vidas cambiadas. Pero el arrepentimiento no es la base de nuestra seguridad de la salvación, sino es la fe. Pero ciertamente está allí, tiene que estar allí. Es como una moneda, tú no puedes ignorar el otro lado de la cara. Allí está. Igual es la fe, y este es un ejemplo de esos. Primera Tesalonicenses 5:9 dice Pablo, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Pablo está elogiando a la iglesia en Tesalónica por ser una iglesia ejemplar. Y dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y estoy haciendo este movimiento porque quiero que entiendan lo que conversión significa y lo que arrepentimiento significa, lo que verdadera fe significa. Se convirtieron, ellos abrazaban a los ídolos, eran idólatras. Pero cuando el Señor los salvó, se convirtieron dejando a los ídolos y ahora abrazando a Dios para servirle. Eso es conversión. Hubo fe, ciertamente, definitivamente. Creyeron en Jesucristo para salvación. Esa es la base de su salvación. Pero la evidencia de su salvación es ese arrepentimiento, es ese cambio de vida. La evidencia de la fe que profesaban los creyentes en Tesalónica fue probada o autenticada por medio de su conversión de la idolatría a César para servir al Dios vivo y verdadero. César era considerado Dios en ese tiempo para esta ciudad. La palabra conversión en este pasaje tiene la idea de volverse o regresar. Todo esto para enfatizar que la fe que cree en Jesucristo como Salvador también cambia y transforma al que dice tener tal fe.
son inseparables. El que tiene fe verdadera en Jesucristo también se arrepiente de su conducta pecaminosa. El arrepentimiento es parte del Evangelio. Jesús lo presentó así. Mira cómo lo dice. Lucas 5:32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque son inseparables. De ahora en adelante, cuando pienses en arrepentimiento o cuando pienses en fe, van juntos. Es una misma moneda. Es una misma moneda. Fe y arrepentimiento es una misma moneda. Jesús los está llamando al arrepentimiento, pero no solo los está llamando al arrepentimiento, los está llamando a la fe en Él mismo. Ok. Esto creo que era importante explicarlo porque ahora voy a presentarles evidencias bíblicas acerca de la seguridad de la salvación y estoy argumentando que el creyente tiene seguridad, que Dios le da seguridad al creyente de su salvación, no en base a lo que el creyente hace, sino en base a lo que Él dice. Esa es la seguridad. Dios da seguridad al creyente en base a lo que Él dice. Esta es una seguridad objetiva. Esta es una seguridad que tú puedes abrir la palabra de Dios y leerla allí. Es objetiva. El arrepentimiento, la santificación, el buscar obedecer a Dios, provee certeza de salvación. Es diferente. Dios te da seguridad de salvación en su palabra, que es lo que voy a presentarte en un momento, pero tu vida de arrepentimiento continuo, tu vida de santificación progresiva, tu vida de santidad, el deseo de buscar a Dios, produce certeza en ti. Esa es una certeza subjetiva porque está produciendo en ti. Entonces, los reformadores y la iglesia lo han entendido siempre de esta manera. Nuestra base para la seguridad no descansa en lo segundo que acabo de describir, la seguridad, sino descansa en la verdad objetiva que Dios dice. Porque si la seguridad de tu salvación descansara en tu obediencia, te pregunto, ¿cómo sería esa seguridad? ¿Segura o insegura? Sería insegura. Si la seguridad descansara en tu performance, en tu obediencia, sería insegura. Por eso la seguridad no descansa en tu obediencia, que estás tratando como creyente que eres y amas la santidad, amas la justicia, buscas servir al Señor, pero caes. Estás constantemente así, ¿correcto? Ok, la seguridad de la salvación no descansa en eso. Descansa en la verdad objetiva de Dios que voy a leerte en un momento. Ahora, la certeza de tu salvación descansa en esa santificación progresiva. Entonces, es lógico que los creyentes más maduros, aquellos que con la práctica de la piedad y están aprendiendo a obedecer al Señor de mejores maneras, estos son los que tienen más certeza en ellos mismos. Si un hermano está practicando un pecado, y digo hermano sabiendo que es un creyente, ha sido regenerado, en verdad ha sido regenerado, pero está practicando un pecado, este hermano no debe tener certeza de salvación. No debe tener certeza de salvación. Y nuestro problema, hermanos, es que cuando nosotros vemos en nosotros cuán frágiles somos en nuestra obediencia, nuestra certeza de salvación se viene para abajo. ¿Quién sabe si soy salvo? ¿Correcto? Pero cuando el creyente no se ve a sí mismo, pero voltea a Dios
y objetivamente ve lo que Dios dice al respecto de él de la salvación, la seguridad es certera. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que estamos lidiando aquí es con la seguridad de la salvación que Dios provee en su palabra y la certeza que el creyente experimenta por medio de su madurez espiritual, que quiere decir obediencia al Señor. ¿Ok? Y si tú y yo solo vemos hacia nosotros, nunca tendremos certeza de salvación. Pues somos muy frágiles. Somos muy frágiles. Martín Lutero lo dijo de esta manera. Él dijo, cuando me veo a mí mismo, me pregunto, ¿cómo puedo ser salvo? Pero cuando veo a Cristo, concluyo, es imposible que sea perdido. ¿Sí entiendes? Cuando él se veía a sí mismo, estamos hablando de Martín Lutero, ¿ok? Hombres piadosos, pero que conocían su pecado. Cuando se veía a sí mismo, claro, ¿cómo puedo ser salvo? Yo me conozco, yo sé quién soy, pero cuando miro a Dios, es decir, las Escrituras, lo que dicen objetivamente acerca de mí, concluye a Lutero, ¿cómo puedo perderme? Entonces mi reto este día, para ustedes y para mí mismo, es que por cada vez que mires a ti mismo, en tu caminar con Dios, mira 1000 veces a Cristo y su palabra. Ya expliqué y argumenté que no estoy enseñando ni la Escritura enseña licencia para pecar. Ya argumenté eso, por eso argumenté eso al principio. ¿Ok? Ese fue mi objetivo de argumentar eso. Pero por cada vez que mires una vez a ti y te desanimes y dices, ¿quién sabe si soy salvo? Mira 1000 veces a Cristo y lo que Él dice acerca de ti. Acerca de ti, del cristiano. Punto número 2. Esa fue mi transición para el punto número 2. Porque ese es el propósito. Los creyentes deben conocer la doctrina de la seguridad eterna. La segunda parte de Juan 5:13. Quiero que tus ojos estén en ese versículo, porque quiero que tú lo veas. Juan dice, para que sepan que tienen vida eterna. Ese es el objetivo que él ha escrito. Ese es el objetivo de la Escritura. Dios quiere que tú sepas, que tú no te imagines, sino que sepas, que estés convencido, no por ti, sino por lo que Él ha hecho, para que sepas que tienes vida eterna. En este pasaje vemos claramente el propósito de lo que Juan ha escrito. Es el propósito de las Escrituras. Es para que ellos, los creyentes, sepamos. Así que primero voy a pedirte que vayas a Juan 10:27. Juan 10:27 y Romanos 8:35. Juan 10:27 y Romanos 8:35. Mi propósito en este punto es demostrarte la seguridad de la salvación. No la certeza, la seguridad de la salvación, la cual es objetiva. Puedes abrir la Biblia y verlo allí. ¿Ok? Juan 10:27 y Romanos 8:35. Mientras llegas allí, déjame leerte algunos pasajes que informan nuestras mentes acerca de esta doctrina y que abrigan nuestros corazones. Porque, hermanos, la verdad es que la vasta mayoría de creyentes verdaderos batallan con la seguridad de su salvación. Esa es la verdad. John Owen, el que ha escrito, un hombre usado por Dios. Quienes conocen a John Owen saben que fue un hombre usado por Dios. Y él dice en sus escritos que él por tiempos batallaba con la seguridad de su salvación. John Owen. Entonces, creo que estos pasajes
van a abrigar nuestros corazones. Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Este ángel de Jehová es Jesucristo. Antes de su encarnación, los creyentes están completamente protegidos por Jesucristo y su rescate es seguro. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. El amor de Dios para los creyentes no tiene principio ni fin, es eterno, es perpetuo. Y ya hemos aprendido que Dios deposita su amor solo en los creyentes. Jeremías 32:40, haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Esta es la promesa de Jehová a su pueblo escogido Israel. Esta promesa tendrá su cumplimiento completo cuando Cristo regrese a reinar por 1000 años aquí en esta tierra. Este pacto eterno es el nuevo pacto en Jesucristo, del cual la iglesia, los creyentes, ya gozamos de esas promesas de Dios. Él no se apartará de los creyentes y los creyentes no se apartarán de Él. Ahora sí, Juan 10:27. Véalo ahí conmigo. Esas son las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Escuche el lenguaje, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. No estoy apelando, una vez más, quiero ser enfático en esto. No estoy apelando a su ni a mi obediencia. Estoy apelando a la verdad objetiva de Dios para la seguridad. Escuche el lenguaje. Yo las conozco, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Vea la consecuencia, esto es como una cadena. El Señor conoce de manera íntima, eso es lo que significa aquí. No es que tiene un conocimiento cognitivo, solo sabe quiénes son, no, los conoce íntimamente. De hecho, este mismo verbo conocer es utilizado por Mateo para decir que José no conoció a María, sino hasta después de dar a luz a Cristo. Es ese conocimiento íntimo. Mateo está hablando de relaciones sexuales que José no tuvo, sino hasta después de que Cristo nació. Pero es el mismo verbo, es conocimiento íntimo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo las conozco, yo conozco a los creyentes de manera íntima. Eso es sinónimo de salvación, eso es lenguaje de salvación. Y luego dice, y les doy vida eterna. Piense en esto como una cadena. Aquí está el primer eslabón. El Señor conoce íntimamente a los creyentes. Segundo eslabón, Dios, Jesús, les da vida eterna. Tercer eslabón, jamás perecerán. Cuarto eslabón, nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la verdad objetiva conforme a la seguridad de la salvación para ti como creyente. Pero Jesús no se quedó ahí. Versículo 29. Mi Padre que me las dio, es decir, los creyentes, somos un regalo de Dios para el Hijo. Él me las dio, dice Jesús. Entiendo a Lutero. ¿Cómo, si veo para adentro, cómo puedo ser yo el regalo de Dios el Padre para Jesucristo? Es imposible. Pero es gracias a la obra que Él ha hecho en nosotros. Es esa verdad objetiva. Mi Padre me las dio. Y el argumento de Jesús quiere hablar de la superioridad del Padre. Porque acuérdense, Él acaba de decir, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de
la mano del Padre. No existe alguien, incluso tú, ni nadie, no existe algo que esté en la capacidad superior a Dios para arrebatar a los creyentes de la mano del Padre. Esa es seguridad de la salvación, seguridad objetiva, no descansa en ti. Esa seguridad descansa en la Escritura. Descansa en la Escritura. Romanos 8:35 al 39. Al entender esto, yo sé que la Escritura no nos dice que Pablo había leído el Evangelio de Juan, pero estoy seguro que entendía esto. Lo que acabamos de leer, lo entendía. Escucha cómo se expresa Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. En el contexto, lo que Pablo está queriendo decir, los creyentes somos vulnerables, somos expuestos a todo, estamos en peligro. Hay peligro, los creyentes experimentamos todo tipo de peligros, angustias, tribulaciones, hambres, persecución, espada, eso es muerte. Y el argumento de Pablo es, ¿podrá eso separarnos del amor de Cristo? Esa es la pregunta que él hace. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestras obras. No dice eso. Por eso le pedí que fuera al texto. Por medio de aquel que nos amó. Este es un amor salvífico. Este es el amor que Dios ha puesto en los que Él ha salvado. Aquellos que tienen fe y aquellos que se han arrepentido. Este es el amor. ¿Sí ve? Pero Pablo no apela a su obediencia. Él apela a la obra salvífica de Cristo. Es por medio de la obra salvífica de aquel que nos amó. Versículo 38. Porque estoy convencido, no por él mismo, no por su experiencia, porque incluso Pablo dice, yo soy el chief, soy el mayor de los pecadores. Eso era lo que él se consideraba a sí mismo, por muy justas razones. Pero si esa fuera la base de su convicción, él no estuviera convencido. No, la base de su convicción es lo que Cristo, es por medio de Cristo. Él dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada es la respuesta. Pablo hubiese podido decir nada. Punto, fin de la historia. Y deberíamos de creerle porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios ese texto. Pero no, él quiere convencernos. Él está argumentando. Vea, ni. Esto es una negación constante. Esto es énfasis. Está siendo enfático. No existe algo que pueda separarte del amor de Dios. Eso es salvación. Nada puede separar al creyente. Esa es la verdad objetiva de la palabra de Dios con respecto a la seguridad de la salvación. Conclusión. Los verdaderos creyentes deben de tener confianza
y certeza en la salvación que Dios les ha dado. No debes de temer, tu salvación es segura. Dios te preserva, te protege hasta que llegues a la gloria. Esa es la verdad de las Escrituras. Primera de Pedro 3-5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Aquí están las palabras que comunican seguridad. Reservada en los cielos para ustedes. Para ustedes. Mediante la fe son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dios te protege con su poder hasta llevarte a la gloria. Esa es la verdad objetiva de Dios con respecto a la salvación. Pero para aquellos que dicen ser creyentes y dicen tener fe en Jesucristo, pero no hay evidencias de un arrepentimiento, no hay fruto de arrepentimiento, no hay un cambio radical con relación a su pecado, los tales no deben de tener esta seguridad de salvación. Para ellos no es esta seguridad de salvación. Al contrario, deberían de estar aterrados, pues con su boca dicen, profesan, pero con sus vidas practican y viven en patrones de pecado. Estos siguen practicando el pecado, el mismo pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, y se excusan en su debilidad. No es que perderás tu salvación, es que nunca fuiste salvo en primer lugar. Nunca has sido poseedor de la fe salvífica. A ti te espera juicio divino. Es por eso que debes de examinar tu corazón hoy. Yo debo de examinar mi corazón hoy. Porque es una doctrina hermosa. Es hermosa, provee seguridad. Pero al mismo tiempo debería de hacernos examinar nuestros corazones. ¿Soy conocido, soy conocida, soy caracterizada por patrones de pecado? ¿Amo las cosas que Dios odia? Si amas las cosas que Dios odia, si amas al mundo, Juan dice, lo hemos estudiado en esta carta, no eres creyente. Si crees que por tus buenas obras te vas a salvar, no eres creyente. Es una fe en Jesucristo, solo Él salva. Solo Él salva. Y debe de haber evidencia en tu vida de arrepentimiento. La aplicación es sencilla. El Señor quiere que tú como cristiano sepas que tienes vida eterna. Y esa seguridad procede de manera objetiva. Es lo que dice la Escritura con respecto a la salvación. Ya lo hemos leído, algunos pasajes, de cientos de pasajes que hablan de esto. Así que tu trabajo es conocer las Escrituras, para que conozcas de primera mano la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, la cual está en el área de la justificación, donde Dios ya te perdonó. Pero para que tengas certeza de salvación, debes de vivir una vida que dé frutos dignos de arrepentimiento, que dé evidencia de que realmente el Señor ha transformado tu corazón. Entre más busques ser obediente a Dios, más certeza vas a experimentar en tu salvación. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos confiar. Es sólida como la roca. Tenemos seguridad de nuestra salvación.
por lo que tú dices con respecto a ella y a nosotros. Todo en base al mérito de la obra de Jesucristo en la cruz, que nos ha perdonado, que nos ha justificado, nos ha declarado no culpables en tu corte celestial, nos has unido a Cristo, somos ahora tus hijos, tú nos llamas tus hijos. Todo eso es seguridad. Señor, yo oro para que mis hermanos experimenten, conozcan esta seguridad a través de las Escrituras. Como también oro, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos certeza de seguridad por medio de nuestra vida de obediencia a ti. Señor, despierta los corazones de aquellos que no creen en ti en medio de nosotros. Sálvalos, te pedimos, Señor. Que vean la necesidad de que solo en ti hay salvación, no en sus obras, sino solo en ti, solo por la fe en tu Hijo Jesucristo. Y que el resto de sus vidas se unan a nosotros para seguir creciendo en obediencia para la gloria de tu nombre y por amor a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.